Buenos días y feliz sábado. Es siempre una gran bendición estar aquí en las primeras horas del día del Señor, por lo menos en las primeras horas de la mañana del Señor, que es en sábado. Los que tuvimos la bendición anoche de recibir el sábado y pasar tiempo también en la palabra de Dios, eso es maravilloso y es una costumbre que debemos mantener. También quiero agradecer al Señor por la oportunidad de que, debido a la transmisión en la mañanita, hoy ha sido un día desde temprano, buscando el Señor, buscando de su palabra, y eso siempre da energía y alegra el alma. Pero en esta mañana hay un tema que estuvimos estudiando durante el entrenamiento para predicación bíblica la semana pasada, y el plan era que en ese día estuvimos todos estudiando cómo hacer un sermón, y mi compromiso era que tenía yo que predicar también ese sermón. Así los hermanos que fueron y participaron puedan ver la teoría y la práctica entonces del tema. Y encontramos un título interesante para ello, y era Todo o Nada. Está basado en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 28. El tema titulado Todo o Nada, Jueces 1, 28. Mire lo que dice la palabra de Dios en la versión 1995. Cuando Israel se hizo fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Inclinemos el rostro para orar. Padre amado, te damos gracias, porque es un privilegio el estar en tu presencia. Cuando meditamos en la forma en la que vive el mundo de hoy, nos damos cuenta de que los que te servimos somos muy bendecidos por tener un Dios que se preocupa por nuestro bienestar. Por tener un Dios, Señor, que está pendiente de los quehaceres y de la cotidianidad de la vida de los seres humanos. Y a pesar de saber que somos polvo, usted, Señor, dedica de su tiempo y de su eternidad para que nosotros sintamos que somos valiosos para nuestro Creador. En esta mañana queremos entregarle nuestro día. Queremos entregarle nuestras vidas. Y queremos aprender de ese todo o nada con Cristo Jesús. Ayúdenos a vivir para usted y a poder sentir la presencia maravillosa del Espíritu en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Jueces, capítulo 1, inicia presentando un cuadro muy interesante. El libro de Josué finaliza con Josué dando las últimas palabras al pueblo, y luego de que termina una serie dinástica de grandes líderes. Recordemos a Moisés, recordemos a Josué, recordemos de que el pueblo estaba esperando tal vez que otro más siguiera, pero no fue así. En Jueces capítulo 1 comienza y se abre un gran paréntesis que describe todo el libro. Y como podemos entender, Jueces capítulo 1 no se escribió de una forma, tal vez no fue el primer capítulo del libro de escribirse, porque vemos que en él se encuentra un resumen de todo lo que pasó en el libro. Comienza hablando de que Josué murió. Luego en el capítulo 2 también menciona que Josué murió y lo explica con mayor detalle. Pero empieza un asunto interesante en Jueces y presenta que el pueblo comenzó con el pie derecho y Judá se levantó a conquistar. Pero ocurrió algo, un cambio, un shift, cuando después de que Judá se unió con sus hermanos para conquistar, en algún momento de la historia, las tribus de José se levantaron también a conquistar, otras tribus se levantaron a conquistar, pero cambiaron algo de la receta inicial. Algo cambió de la conquista inicial. Es muy posible que aunque el libro de Jueces nos presenta a un pueblo de Israel recién salido de la experiencia del Éxodo, nos está presentando a un pueblo de Israel que estaba buscando conocer, experimentar y entender cómo Dios iba a actuar conmigo ahora que no lo estoy viendo claramente. Ya cesó el maná, ya cesó la nube, ya cesó la columna de fuego, ya cruzaron el Jordán, ya están volviendo a sembrar y a cosechar, ya son un pueblo experimentado en la batalla, ya la cosa ha cambiado un poquito, pero ahora me toca a mí conquistar. Y vemos que los seres humanos nos gusta poner en la receta de Dios un poquito de nuestra propia cosecha. Nos gusta poner un twist de lo que nosotros hemos desarrollado. En el libro de Jueces capítulo 1, versículos 22 al 26, nos muestra cuál fue el pequeño twist, pequeño cambio, la pequeña modificación que hicieron los hijos de las tribus de José,
que eran Efraín y Manasés. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Versículo 22. Puso la casa de José espías en esa ciudad, que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia. Y así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y él se fue a la tierra de los Eteos y edificó allí una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Interesante. Podríamos decir, yo no veo cuál es el problema en esta porción. Ellos iban a conquistar, hicieron algo que ya se había hecho en el pasado, y era poner espías para que supervisen la tierra. No hay ningún problema con esto. Tampoco es ningún problema de que ellos hicieran un trato con este hombre que les hizo el favor. Tampoco vemos problema en que este hombre se levantara y formara su ciudad en otro lugar. Tampoco. Interesante es de que la Biblia así lo ve como un problema. Y si nos fijamos en los detalles de la narrativa del capítulo 1, vemos de que Josué había comenzado muy bien y que había ocurrido algo en este texto que inicia una serie descendiente de eventos. Vamos a ver otra vez con detalle. Dice aquí: así lo hizo el hombre con las tribus de José. Y ellos, la tribu de José, hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. ¿Cuál es el problema, pastor? Mira ahí cómo va diciendo el problema un poquito más abajo. Él se fue a otra tierra, a los Eteos, y construyó una ciudad a la cual llamó Luz. Ellos llegaron a una ciudad que una vez se llamaba Luz. Y una ciudad que se llamaba Luz en el libro de Génesis fue la misma ciudad en la que Jacob, el mismo terreno en el que Jacob vio la escalera de Jacob. Antes se llamaba Luz. Él ahora se encuentra con Dios y lo llama Betel. Ahora el pueblo de Dios llega a este mismo lugar, el que alguna vez se había sido declarado puerta de Dios y casa del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, perdón. Y ahora llega, y el hombre que debió haber conocido la ciudad como Betel, pero que la conocía como Luz porque era un cananeo, hizo un pacto con ellos. Y en lugar de que se extermine una ciudad pagana para que se establezca una ciudad totalmente consagrada al Señor, una ciudad que su nombre recuerde, casa de Dios y puerta del cielo, simplemente hubo una mudanza. Porque se estableció allí la casa de Dios y puerta del cielo, pero en otro lugar fue los mismos principios de la ciudad llamada Luz, y se estableció. Y ese no era el plan de Dios. Interesante, cuando Dios quiere quitar algo de nosotros, Él no quiere que se lo regalemos al tío, ni que se lo prestemos al primo. Si algo no es bueno para mí, seguro no es bueno para alguien más. Oye, yo me estoy consagrando, así que cógete estos videos que son medio violentos de cuando yo veía películas de acción. No. Si a ti no te hacen bien en tu consagración, no hacen bien en la consagración de alguien más. Y me gusta que la Biblia dice, pero todo estuvo bien, la conquista fue bien, Dios estaba con las tribus de José, pero ellos dejaron a alguien vivo que multiplicó y movió el oprobio de los cananitas a otro lugar. Y luego de esto vemos de que empieza a ocurrir una frase que se repite mucho, y es la frase tampoco. Versículo 27, tampoco Manasés expulsó a los de Betsaín. Versículo 29, tampoco Efraín expulsó a cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30, tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31, tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco. Versículo 33, tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes. Mira qué cosa. Tampoco expulsaron a la gente. Tampoco, porque hicieron pactos en los que ellos, como tribus fuertes, vieron que podían negociar con el cananeo, someter al cananeo, pero no tenían por qué acabar con él. Y déjeme decirle una cosa, ¿era ese el plan de Dios? ¿Le dijo Dios a israelita, somete al cananeo y vive de él en la tierra? No.
elimínalo y yo te prosperaré para que tú vivas en paz. Yo mandaré la lluvia a su tiempo, yo prosperaré lo que tú hagas, porque tú serás fiel a mí. Te mandé a una tierra que fluye leche y miel, pero fluye leche y miel porque es la mejor. No. Un profesor nos llamaba la atención sobre algo interesante y dice: alrededor de Jerusalén, en todas partes hay mucho petróleo, menos en Jerusalén. Alrededor de Jerusalén, la fértil media luna que se extiende desde Egipto y esos lugares, hay una cosecha grandísima. El nutre muchísima parte, pero no el Jordán. El Jordán hoy no es un río tan próspero. ¿Cuál era la promesa a Jerusalén? Que si ustedes son fieles, aún en una tierra difícil, yo los voy a prosperar. Si ustedes son fieles, aún en montañas pedregosas, yo los voy a prosperar. Si ustedes son fieles, aún en una tierra desértica, yo los voy a prosperar. La fidelidad del pueblo de Dios, la fidelidad del Dios del pueblo, era el secreto de la victoria. No era la tierra la que era próspera, era el Dios de la tierra que la haría prosperar. Pero los israelitas, versículo 28, cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó de la tierra. Cuando Israel se sintió seguro, decidió ganar tributos del cananeo. Déjame trabajar menos porque esta gente tiene que pagarme también. Déjame esforzarme menos porque ellos tienen, porque somos fuertes, porque Dios nos trajo y nos hizo fuertes. No. Dios no te trajo para que seas fuerte, te trajo para que Él sea fuerte. Pero Dios es fuerte cuando Él está en toda la tierra. Dios es fuerte cuando el testimonio de Israel hace que el mundo sepa que Dios tiene un pueblo elegido. Pero mire qué poderoso este asunto. Ellos no lo entendían así porque se hicieron fuertes. Muy fuertes, como para cumplir con el propósito de Dios. ¿Será que hoy en día yo puedo sentirme muy fuerte? ¿Será que hoy en día yo siento que mi matrimonio es lo suficientemente fuerte como para yo hacer mi parte, interceder por él, pedir al Señor y buscar que nos consagremos? Bueno, el culto familiar está bien, yo hago mi culto, ya sé, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Pero el matrimonio está fuerte, pastor, el matrimonio está bien, estamos bien, pastor. Estamos en el primer amor, estamos todavía en la luna de miel. No se preocupe, pastor, eso llega después. La empresa va bien, pastor, la empresa va bien, estamos prosperando. Pero dígame una cosa, usted hace un culto con sus empleados, usted ora con sus empleados, la gente sabe que esta empresa es el Señor. Bueno, pastor, por ahora estamos con mucho trabajo, pero eso va bien, eso es un plan que vamos a ver si implementamos. Mis hijos están muy bien, tienen muy buenas notas, pastor, vamos avanzando. Pero hay un culto familiar. Bueno, pastor, eso es lo que pasa, que usted sabe que están en la escuela y se tienen que levantar muy temprano y los niños tienen que dormir. Después la maestra me dice que están quedando dormidos. Ellos están bien todavía, son buenos muchachos, pastor. Esos muchachos son excelentes. No se preocupe que eso va. ¿Será que estamos muy fuertes para darle a Dios lo que Él espera de nosotros? Usted no se ha dado cuenta que no hay situación más peligrosa para el cristiano que cuando se siente fuerte. No hay situación más vulnerable para el cristiano que cuando se siente fuerte. O alaban las bienaventuranzas a los fuertes en espíritu. Alaba el Señor a los autosuficientes. O busca el Señor al que le necesita, le reconoce y hace su voluntad. Ellos eran fuertes. Ellos se sentían fuertes. Y como se sintieron tan fuertes, no entregaron todo a Dios. Querido hermano, es posible que en tu vida tú creas que hay aspectos de ella que no son una tentación ni un problema en este momento. Tal vez después de 20, 30 años en la iglesia, o tal vez en tu primer amor de la iglesia, tú pienses de que no hay que preocuparse por ciertas cosas que ya tú has entendido y se has hecho tuyas. Pero déjame decirte de que no hay espacio para sentirnos fuertes en este camino. Estamos en Canaán. Y en Canaán es la tierra de los cananitas. Y los cananitas no adoran al Señor, no sirven al Señor. Y el Señor no habita en medio de ellos. Por lo tanto,
no hay tiempo que perder, no hay fiesta para pedir la victoria. No estamos fuertes, estamos en el campo de batalla. Y una cosa que yo aprendí viendo un documental sobre la guerra de Vietnam era con la humildad que los veteranos hablaban de la guerra, porque decían: yo me salvé, ni siquiera sé cómo, porque la mayoría de mi batallón murió. Y otros decían: habían guerras que eran a menos de 10 metros de distancia, que nos emboscaba una guerrilla y nosotros no sabíamos qué hacer. Yo me tiraba al suelo, oraba a cualquier Dios que me podía llegar a la mente y me tapaba porque sabía que yo no podía sobrevivir. Esa es la vida cristiana que debemos vivir. Usted y yo vivimos en la guerra, y en la guerra el enemigo se esconde y ataca. Esta guerra no es limpia. Sentirnos fuertes y bajar la guardia es simplemente levantar una bandera que diga: estoy aquí, atácame. Y el enemigo sabe muy bien ver las banderas: estoy aquí, atácame. Es después de grandes victorias cuando el cristiano baja la guardia y el enemigo entra y fortalece pecados que habían sido supuestamente vencidos, y ilumina el egoísmo y el orgullo que había sido supuestamente derrotado. Y nosotros, aún los que servimos al Señor, podemos sentirnos que hemos hecho tanto que ya estamos del otro lado. Pero no, hermanos, no hay tiempo para ser fuertes. Necesitamos día tras día luchar la batalla de la fe y depender de lo que el Señor ofrece. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Jueces. Cómo Dios reaccionó a esta actitud. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Usted lo quiere más claro de ahí? Es un asunto serio lo que está diciendo el Señor. Lo mismo que les dije: yo estoy haciendo un pacto con ustedes, no hagan pacto con esta gente, y ustedes no me escucharon. ¿Qué es lo que está pasando? Mira lo que sigue diciendo: por tanto, yo también digo, oye ahora, el otro lado, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Estaba molesto el Señor? ¿Estaba indignado el Señor? ¿Se sentía ofendido el Señor? Claro que sí. De hecho, el libro de Jueces es un libro que crea cierta indignación cuando lo leemos, cuando nos damos cuenta cómo el pueblo llegó a tal punto que la tribu de Efraín casi es totalmente exterminada. Lea el libro de Jueces, capítulo 21. Quedó sin hombres la tribu, porque el pecado llegó a tal punto que el pueblo perdió de vista totalmente su identidad. El pueblo perdió el rumbo. Y uno tras otro vemos que jueces y miembros del pueblo cometían pecados, dudaban de Dios y fallaban. O repases el libro de Jueces, como cuando Gedeón está guardando el trigo para que no se lo quiten los madianitas, desciende el ángel de Jehová y le dice: Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde diciéndole: ay, pero si ese es el Dios, ¿dónde está? Si ese es el Dios que hizo tantas cosas en el Éxodo, ¿dónde está para yo ver? ¿No ve que estoy escondiendo el trigo para esconderlo? Porque ya 7 años ¿Se da cuenta cómo estaba el pueblo de Dios? O la historia del levita y su concubina. ¡Qué vergüenza! Como el pecado había llegado a un punto tan abierto, tan popular, que los hombres que eran el pueblo de Dios no discernían entre lo bueno y lo malo, porque viviendo tan cerca de los cananitas, tan cercanos a los cananitas, habían compartido y habían aprendido a disfrutar el pecado de ellos también. Y el Señor dijo: estas ciudades te serán de tropezadero. Pero también dice capítulo 2 que cuando se levantaba un juez, el pueblo se consagraba, pero cuando el juez se iba, el pueblo volvía a sus caminos antiguos. ¿Y será que también yo, como miembro de iglesia, cometo este tipo de errores? Llega una gran crisis espiritual en mi vida,
llega una gran crisis espiritual en mi hogar, llega una gran crisis familiar en mi matrimonio, y yo me consagro y me acerco al Señor y me hago un juez poderoso, creyente, de fe, y cuando viene la cosa y se calma, entonces yo vuelvo a los dioses ajenos. Llega un punto que usted y yo podemos ignorar la voluntad de Dios y disfrutar aún el pecado más horrendo, porque no hay límite en lo bajo que cae un hombre que se entrega al pecado. No hay límite en lo bajo que cae una persona cuando se entrega a las manos del tentador. Pero Dios tenía tanto amor que siguió levantando jueces, siguió levantando personas, siguió levantando caudillos, siguió llamando para que alguien sonara la voz de una forma que el pueblo supiera que todavía Dios tiene personas elegidas, personas seleccionadas, personas que pueden vivir, que quieren vivir conforme a su voluntad, y Él les dará la victoria. Y levantó jueces populares, fuertes, hermosos, con un perfil digno de admirar, como Sansón. Y levantó jueces con un perfil tal vez menos popular, como el juez que estudiaremos ahora, el llamado Ahod. Jueces capítulo 3, versículo 12 en adelante. Vamos a conocer este juez. Vamos a verlo en nosotros también. Vamos a verlo en nuestra vida también. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 3:12. Por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó a un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y un día los hijos de Israel enviaron por él a un presente. Enviaron por él un presente. Ahod. Ahod se describe con dos cosas: benjaminita, zurdo. Interesante que la tribu de Benjamín significa el nombre Benjamín significa el hijo de mi diestra. Y ahora describe a Ahod como zurdo. Pero en el hebreo el término se utiliza como alguien impedido. Tal vez impedido de la mano derecha. Así que no era simplemente un zurdo del que está hablando el término, sino que en otros momentos, si hacemos un estudio más profundo de la palabra, nos está diciendo que está hablando de un hombre que era tal vez manco, de un hombre que tal vez estaba tullido del lado derecho, de un benjaminita que no usaba la derecha, de un hijo de mi diestra que no tenía la derecha hábil. Por lo tanto, Ahod posiblemente era un joven que había crecido siendo despreciado, discriminado, descartado por el pueblo, porque con una sola mano él no podía sembrar más rápido que otros, él no podía cosechar más rápido que otros, él no podía dirigir ni pelear tal vez mejor que otros. Pero ¿sabe qué ocurría? En Ahod llegó y descendió el Espíritu de Dios, y el pueblo reconoció el liderazgo de Ahod, y el pueblo reconoció que Ahod estaba siguiendo la agenda divina, y Ahod se lo creyó también para sí. Y hoy en día más que nunca el Señor está buscando lo que el mundo descarta para avergonzar a los sabios. Está buscando lo que el mundo ignora para dar su conocimiento al mundo. Está buscando lo que la gente no ve para que Él pueda ser visto en ti. Y no importa cómo tal vez tú creas que eres un Ahod más. Yo soy tal vez el más pobre de mi familia. Algunos dirán yo soy el más pequeño de mi casa. Algunos dirán yo fui la oveja negra. A mí me lo recordaban constantemente. Y tengo amistades que me han dicho, no, pastor, a mí me lo decía mi papá y mi mamá, tú eres la oveja negra de la casa, tú eres el que me va a dar más problemas en la casa, tú eres el problemático de la casa. Y hoy en día, por el poder del Espíritu Santo, se convierten en la esperanza de la familia. ¿A quién oran? ¿A quién llaman? ¿A quién preguntan? A ese que aunque antes era el cabeza caliente, hoy en día es el que levanta la bandera de Cristo. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuántos no llegan a la iglesia sintiendo que en algún momento de sus vidas reconocieron que no darían para nada,
Y Dios toma esto que el hombre descarta y lo toma en sus manos en tiempo de crisis y le dice a Ahod: Ahod, tú eres el líder, levántate que yo estoy contigo. Y mira qué interesante esta historia. Ahod tal vez solamente podía hacer una mano y media. Así que Ahod era un líder, tal vez porque los mismos de Moab lo veían como alguien que no era una amenaza. Bueno, el muchacho este de los israelitas, sí, él es el mensajero a veces, sí, pero el manquito, le podrían decir, el mocho, bueno, el impedido, bueno, el paralítico, el que no, él no da para nada, míralo ahí, el pobre muchacho. Y jovencito, él, ¿sabe lo que es vivir un régimen totalitario de abuso, maltrato y opresión por 18 años? Crea una huella que la gente no se puede quitar hasta 2 o 3 generaciones, dicen los sociólogos. Las crisis que ocurren en los países que han pasado por regímenes totalitarios no se van cuando el régimen cae, no se van. Vaya usted a países que han pasado por esta situación, vaya usted a lugares de Centroamérica en las que hubo guerrillas, vaya usted a lugares del norte de Europa en el que cayó la Unión Soviética. No se va de un día para otro lo que deja el régimen. Y Ahod se formó bajo la sombra de este régimen, se formó con un pueblo atemorizado por este régimen. Pero cuando el Espíritu del Señor llega sobre un hombre y el hombre decide ser utilizado por Dios, Dios lo capacita y lo prepara para hacer lo que otros no se creen. Y dice aquí el texto bíblico que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, versículo 16, de un codo de largo, 45 o 50 centímetros, y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. ¿Entiende por qué Dios necesitaba a uno que sea impedido de la derecha? Porque cuando lo vieron y lo iban a revisar, ay, el hombre, ¿qué va a sacar? Si de este lado que está el vestido no tiene nada, porque tiene como la manito que no le sirve para nada, no, pues eso no es ningún problema. Y Ahod llegó donde el rey y se le acercó con el presente y le dijo: rey, también tengo un secreto que decirle, pero un secreto a solas que tengo que compartir. Ok, pues salgan, que este hombre no es un peligro. Y dice aquí la Biblia que luego que él hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había acompañado, pero al llegar a los oídos a los ídolos que están en Gilgal, regresó y dijo a Eglón: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y el rey dijo entonces: calla, salgan todos los que estaban allí. Todos salieron, se encontraron solos, y estando él sentado solo en su sala de verano, el rey se le acercó a Ahod y le dijo: tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de la silla. Entonces Ahod alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su mano derecha y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ahod no sacó el puñal de su vientre. Versículo 23. Ahod salió al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Y cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerrada dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra, ya muerto. Interesante esto, ¿verdad? Una escena de película, como la Biblia dedica el tiempo para narrarnos. Después de horas descubren a su rey tirado, mientras que Ahod fue, se refugió, buscó su gente y salió a la batalla. Y dice la Biblia, versículo 28, que Ahod se puso frente al ejército de Israel y les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos. Y ellos descendieron en pos de él y le quitaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Y mataron en aquel tiempo como a 10,000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y así fue Israel, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Más que cualquier otro juez. El manquito, Ahod. El impedido, Ahod. El que no era bueno peleando porque nada más tenía una mano y no podía defenderse, ese mismo se creyó que Dios lo había elegido para salvar al pueblo de los moabitas.
Y él no hizo el pacto de ver cómo lo someto. Él hizo el pacto de ver cómo traigo libertad, cómo podemos vencer. Porque es un todo o nada. Ahod no fue a negociar con Eglón. Ahod fue a terminar con el enemigo de Dios. Hay veces que el pecado en nuestra vida nos sugiere que podamos negociar con él. Antes dedicaba 6 horas a ver películas, ahora nada más 2. Antes me acostaba tardísimo haciendo tal cosa, ahora acuéstate nada más a las 12. Antes compartía con amigos que no eran muy convenientes, ahora solamente visítalos de vez en cuando, 1 o 2 veces por semana, ya no todos los días. Ya ellos no son tan influencia para ti, no, déjalo así. A Satanás no le preocupa que tú seas radical en tu conversión. De hecho, no hay que ser radical, te dice él, no te vayas al extremo. Esa gente todavía Jesús los ama. Y vemos personas en la iglesia que, a pesar de que el Señor ha luchado con ellos para salir de un vicio, también justifican el vicio y lo visitan de vez en cuando. A pesar de que el Señor ha luchado grandemente para que te apartes de una relación, todavía tenemos ahí el detalle para seguir manteniendo conversaciones y compartiendo con esa persona que nos hizo tanto daño y que Dios nos ayudó a apartarnos de ellos. Es muy cierto que hay que ser radical en algunas cosas de Dios. Y es cierto que hay gente que no lo va a entender, pero esto es un asunto muy claro y muy importante que tú entiendas en el día de hoy. El asunto con Dios es todo o nada. No es, Señor, yo voy a ver qué hago hoy, pero mira, estoy planificando ya cómo me escapo para hacer lo que hacía antes. Y bueno, cuando no me estén viendo nadie, cuando yo no, esto es todo o nada. En mi vida, todo o nada. Para el Señor es importante el todo o nada. Porque cuando tú y yo nos creemos fuertes y creemos que hemos superado el pecado y que estamos del otro lado de la prueba, ¿sabe qué hace? Hacemos al cananeo tributario. Hacemos del pecado una mascotita. Y el pescado es una fiera salvaje que no se domestica. El pecado destruye. Y tarde o temprano, no importa cómo quieras verlo, tomará control de ti. Recuerdo de una historia que tal vez usted también la he mencionado en este lugar. Una señora tenía un gran amor por una serpiente que era su mascota. Y veía que esta boa, era una serpiente que ella había tenido desde pequeñita, y ya estaba creciendo y creciendo. Y ve a su hermosa serpiente. Óyeme, qué bonita está. Óyeme, qué cómoda. Ay, mira, suavecita. Y la serpiente no hace ruido, no molesta a nadie. Y ella ya la cargaba gordísima y se acostumbró a dormir con su serpiente en la cama. Y después que la serpiente estaba bien grande, ve que en un día la serpiente dejó de comer. Y ella le pasaba la mano a la serpiente. Ay, qué linda, pero no quiere comer. Le pongo ahí la comidita y no quiere comer. Y le pasaba la mano. Y en la noche la serpiente venía y la abrazaba. Ay, qué linda, qué romántica, me está abrazando. Y última, ay, mira, parece que se va a morir, está muy cariñosa, me está abrazando mucho. Y la serpiente 2, 3 días sin comer. Oye, pero está pasando algo. 4, 5 días, hoy está pasando algo. Y la lleva al veterinario. Ay, mire, ella me quiere mucho, está muy cariñosa. Últimamente me abraza con mucha frecuencia. Sí, me abraza mucho en la noche, me abraza en el día. Y yo, oye, a veces me la tengo que quitar porque me está apretando mucho, pero me abraza. Pero no quiere comer. Y el veterinario la sentó y le dijo: señora, usted no está entendiendo. La serpiente no dejó de comer, está haciendo espacio. Y no la está abrazando, la está midiendo para ver cuándo se la traga. Esa es una serpiente, no un peluche. El pecado te hace creer que te abraza, que tú le has dado tanto tiempo, que tú has sido tan fiel en tu vida, que eso no va a pasar, que la gente te va a aceptar, te va a perdonar, de que todo está bajo control y que todo está perfectamente bien. El pecado no abraza, el pecado mide. El pecado no ayuna, el pecado se prepara. Es importante que sepamos de que aquí no hay lugar para sentirnos fuertes, porque la guerra todos somos propensos a caer.
Y esta es la guerra espiritual. Todo o nada. Así funciona el Señor. O le entrego mi todo, o le entrego mi nada. Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuáles son los cananeos que viven en tu tierra? ¿Cuáles son los pecados que te generan ganancias tal vez? ¿Cuáles son las tentaciones que tienes allí por tanto tiempo en tu casa que te recuerdan un pasado brillante como bailarín? Un pasado brillante como negociante, un pasado brillante como cualquier cosa, pero ahí no estaba Dios. Aparta ese cananeo de allí, porque en algún momento te puede llegar una oferta. Uno ve una gente que vuelve al pecado, uno dice, oye, pero que mira qué pena. Es que hay gente que idealiza el pasado y cree que en el tiempo que tuvo el pecado eran sus mejores años. Recuerdo un hombre que no pasaba un día sin que él me contara que él fue un bailarín de salsa profesional. Me contaba cómo iba a las discotecas, cómo le abrían el... Y yo un día me dije, oye, pero este hombre ¿quiere ser bailarín o quiere ser cristiano? ¿Por qué el hombre habla más de bailarín que de cristiano? El cananeo no es un buen tributario, porque si no lo dominas, el Señor no lo sacará, sino que permitirá que esté en la tierra para hacerte recordar lo frágil que eres. Y qué triste es cuando el juicio de Dios te alcanza por las malas, porque no le hicimos caso por las buenas. Consagrémonos al Señor. Entreguémosle toda área de nuestra vida. Todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todas nuestras luchas, todo, Señor. Porque esto es todo o nada. Queremos el rostro para orar. Padre eterno, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Que a través de tu palabra podemos encontrar mensajes de esperanza, de cómo tú llamas personas imperfectas como nosotros, y nos levantas en medio de un pueblo que tristemente está cargado de pecados y de culpa. Padre, ven a mostrar cómo tu mano poderosa está dispuesta a trabajar con nosotros para que el pueblo y el mundo sepa de que hay hombres y mujeres fieles a tu palabra. Permite, Señor, que nuestra imperfección pueda tomar brillo en tus manos, para que tú conviertas lo que los hombres desprecian en un recordatorio de tu mano todopoderosa. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú nos perdonas y nos visitas, porque en ti hay esperanza y poder, hay espacio, Señor, todavía, y porque tú sigues obrando a favor de aquellos quienes con sinceridad te amamos y te buscamos. Permita, Señor, que cualquier espacio en nuestra vida que no esté entregado por completo a ti, cualquier historia pasada que esté idealizada de una forma incorrecta, cualquier deseo carnal que no sea dominado y superado, cualquier hábito que esté apartándonos de usted, Señor, quítelo por completo, porque esto es el todo de nosotros para obtener el todo de usted. Visite su iglesia, que podamos darle el lugar que le corresponde a nuestra vida. En el nombre de Jesús.